Bueno, loco, hoy les vengo con una sorpresa muy especial para muchos de ustedes seguro. Es algo que me vienen pidiendo hace una banda de tiempo. Desde el día que lo cambié, básicamente me pidieron que lo deshaga porque a muchos no les gustaba, si bien a muchos otros sí, y a mí particularmente me encantaba. O sea, obviamente lo elegí yo a hacer. Así que sin dar más vueltas, les muestro nuevamente el bolsito de negro. Así que como pueden ver, tenemos nuevamente el bolsito de su color original, menos el capó que por desgracia justo lo había pintado para que coincida con el color anterior del Gol, que estaba de gris. Como un pañal, coso, ¿no? Peor, Martín, sos un goma. Así que como sabrán, si vienen siguiendo el canal hace mucho tiempo, yo tenía el golcito pintado de color gris, como si fuera un gris tipo primer, y esa idea la saqué de ver justamente autos pintados con primer, y era un gris que me encantaba, opaco, era un poquito más oscuro que el primer común, así que eso lo elegí. O sea, yo le dije a los chicos de Paintplot que si recordarán, ellos me dieron la pintura para pintar el bolsito aquel día ya hace tanto tiempo. Si quieren ver ese video, se lo dejo en una de estas esquinas, en este momento no me acuerdo cuál. Pero bueno, llegó el momento de cambiarlo. Si recordaran, en ese video lo pintamos justamente en este mismo espacio que tenemos ahora, el bolsito. Tiramos unas paredes con nylon, intentamos hacer una cabina de pintura improvisada, casera, que esa era mi idea general. Y fue una idea divertida, pero para el producto final no fue lo mejor, ya que encima lo hicimos un día de lluvia, frío, mucha humedad. La pintura no tuvo buen secado, se me chorrió. Lo quise pintar yo encima. Si bien vinieron los chicos a darme una mano, lo quise pintar yo y por eso lo hice. Y bueno, no tengo mucha experiencia. En unos lados se me chorrió, en otros lados no quedó tan bien, quedó muy fino. Así que finalmente vamos a estar resolviendo esos problemas que se me generaron aquel día y lo despintamos al bolsito. Disculpen que no se los mostré, es que se los di a los chicos de Paintplot para que los pinten ellos mientras yo estaba haciendo el escape de la GN. Pero bueno, hoy no se van a ir sin ver algo. Vamos a estar cambiándole todo look al bolsito. Este es simplemente el primer paso. Ya van a ver en el futuro a qué me refiero. Así que el día de hoy también voy a estar removiendo todos los stickers estos. Es algo que también muchos de ustedes no les gustaba para nada. Y si bien a mí me gustaba, obviamente, como les digo, yo elegí hacer esto. Era una etapa que ya superé y ahora quiero cambiar el estilo del bolsito por algo un poquito más clásico. Y por desgracia, finalmente me voy a estar deshaciendo de las ópticas amarillas en el bolsito. Estoy seguro que se van a deshacer. Hace tanto tiempo que tengo el vinilo que lo voy a despegar y se va a venir toda la óptica con él. Así que sin dar más vueltas, empecemos con esas dos cositas. You used to hate on me, but now the tables turn. I don't fuck with you, like when you gonna learn. They try to show me fake love, but that's that type of shit that make me swerve, 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 swerve. Bueno, loco, el final de una era. Me estoy poniendo emocional. Bueno, vamos a sacar el vinilo de las ópticas, pero primero las voy a estar prendiendo una última vez con estas ópticas así amarillas para el recuerdo y para compararlo, porque después le voy a cambiar los foquitos. Mírenlas bien, porque probablemente nunca más las vayan a ver así amarillas. Ya no lo van a reconocer cuando vengo de lejos. Pero bueno, es un cambio para mejor, espero. Aunque sea para cambiar el look, para sorprenderlos a ustedes un poco y a mí también. Porque les juro que tener el auto así negro nuevamente, siendo que tengo un auto nuevo. Posta, es otro auto, no es el que tenía antes. No sé quién me lo trajo, me lo cambiaron. Mío no es. También les quiero mostrar que no me habían quedado muy bien el día que las hice.
Como pueden ver está todo mocho. Esta es la laca de la óptica que se estaba saliendo. Y bueno, yo le pegué el vinilo y quedó como todo así resquebrajado y queda como... Pero bueno, tal vez no estaría mal ahora que le voy a sacar el vinilo, hacerle como un pulido para que queden mejor. Hace más de un año que están recontra cocido por las ópticas. Tendría que calentarlas. Venga. No. Mamita, hay unos truenos y unos rayos que me van a matar. Y me va a partir al medio en cualquier momento. Quería sacarlo todo de una, pero me parece que no se va a poder. Se largó mal. No puedo trabajar en paz en este auto, loco. Bueno, loco, listo. Como pueden ver, ya le saqué el vinilo a una de las ópticas. El truquito era darle con la pistola de calor un poco para que se ablande el material, que está muy frágil. Entonces se me estaba rompiendo todo el tiempo. Pero como está lloviendo muy fuerte y está todo mojado el piso, no me traje la pistola de calor acá porque no me quiero quedar pegado. Entonces me la estoy llevando al taller, saqué el paragolpes para sacar la óptica y de paso voy a aprovechar y cambiar los foquitos. Bueno, entonces acá tenemos la caja que me llevó hace bastante tiempo, junto con las luces de Laura que le pusimos en aquel video, que también le pusimos la tira esa de LED que quedó facherísima. También me habían enviado los gente de Auxtreme luces para el bolsito que nunca terminé instalando porque, bueno, son luces LED blancas que debajo de las ópticas amarillas no se iban a ver nada, simplemente iba a alumbrar más, pero el color no me iba a afectar nada, así que no lo hice. Estaba esperando el momento indicado y creo que con el cambio de look esto se va a ver increíble. Van a ser unas luces LED blancas como tiene Laura y va a fluir mucho mejor con el nuevo look del golcito. Ya van a ver. Entonces vamos a cambiar el foquito de una de las luces, compararlo con la otra, después volver a cambiárselo a la otra también y terminar con esto. Entonces el foquito este se saca. Ajá, tenemos uno de estos, un alambre y sale. Muy fácil. Como pueden ver, los distintos tipos de luces, de foquitos, tienen distintos tipos de enganches y este es específico para el Gol y otros es una luz tipo H4. Así que esto se pone ahí. Va a estar compliquete con eso. Esto tiene como un alambrecito. Ah, bueno, no fue tan difícil. Y ahora esto se engancha en la luz original. Pero ¿y esto? A ver, para. Entonces me encuentro con un problema, que la bota esta de goma no pasa por encima de todo este ventilador que tiene atrás las ópticas, los nuevos foquitos del bolsito, que como verán el anterior no tiene, y esto va simplemente así y deja asomar los pinches del otro lado nada más. Así que lo que me parece que voy a tener que hacer es hacerle un corte y después, no sé, agarrarlo con un precinto para que selle bien. Me parece que es la única opción que tengo. Se me fue la mano y casi me corto todo. Por acá. Dale, no me digas que te tengo. Qué dilema, amigo. Qué dilema. Bueno, mejor que nada. Ahora tengo que ver cómo hago para meter todo esto con la bota esta de goma ahí. Bueno, más o menos. Mejor que nada. Vamos a instalarla. Como pueden ver, esta es una luz mucho más cálida que esta otra, que es LED. Obviamente es un tono más frío, más blanco, pero qué sé yo. Me parece que la blanca alumbra un poquito mejor. Pero bueno, me parece que va a combinar mucho con el nuevo color del golcito. Sí, lamento informarles que el golcito no va a permanecer negro por mucho tiempo más. Lo despintamos porque, bueno, como yo hice la pintura, no estaba bien. Ya había pasado mucho tiempo, quería cambiar y para matar a dos pájaros de un tiro, vamos a estar cambiándole el color al golcito nuevamente de la mano de Paintplot. Así que esperen ese video
dentro de poco. Estaba pensando qué tipo de sorpresa les podía dar, si les daba la sorpresa ya con el auto pintado o con el auto despintado. Me parece que como muchos me vienen pidiendo hace mucho tiempo que despinte el golcito, que lo vuelva al color negro que era originalmente, me pareció que este iba a ser más copada, así que díganme en los comentarios si fue así. Pero bueno, vamos a terminar de cambiar el otro foquito, volver a armarlo esto y ver cómo se ve el golcito nuevamente del color negro con las ópticas de otro color. O sea, con las ópticas transparentes, un foquito de otro color que nunca había tenido el foquitos blancos, sin los calcos y nada, como les digo, parece un auto nuevo. Ahí se escucha el ventilador. Estas ópticas vienen con un ventilador detrás para enfriarlas, supongo, o sea, tiene que ser para eso, no se me ocurre otra razón. Pero nada, es muy gracioso porque es una óptica, o sea, es un foquito y viene con ventilador, nada. Es una cosa muy, muy avanzada para mí. Tengo otro auto, este no es el golcito con el que yo arranqué. No sé de quién es, pero me gusta, me gusta. Me lo voy a estar quedando un tiempo así. Ah, me quedó lo único distinto tono en la luz de posición que la luz baja. Voy a tener que conseguirme una de esas chiquitas LED. Tengo otro auto, ¿viste, Laura? El título de este video va a ser "Me compré otro Gol". Hicieron con el golcito. Este no es el mío. Así que bueno, loco, díganme qué les parece el nuevo look del golcito, cómo se va viendo. Ya sé que faltan un par de cosas, algunas modificaciones que, bueno, el color ya saben, y otras que pueden intentar adivinar en los comentarios de este video. También me gustaría que intenten adivinar qué color voy a estar pintando el golcito. La única pista que les voy a dar, estoy buscando algo así, algo con clase. Así que vamos a intentar de que el golcito se vea muy bien, pero muy bien. Hasta ahora estaba muy lindo, llamativo. Ahora lo voy a tener muy lindo, pero sutil. Como que lo ves y decís, pucha, está bueno. Pero ya no va a ser el golcito que se ve a 3 kilómetros con luces amarillas, pintura gris opaca que llamaba mucho la atención. Todo el sticker bomb que tenía en esa ventana, que ya no lo tiene más. Como pueden ver, está mucho más limpio el auto ahora. Así que nada, está lindo, es otro estilo. El anterior me gustaba, pero como les dije, ya lo superé, fue como una etapa. Ahora quiero pasar a la siguiente y ver qué podemos armar con el mismo auto. Y como un mismo auto es otro completamente con ciertas modificaciones. Así que bueno, loco, espero que les haya gustado el video. No se olviden de dejar un me gusta y suscribirse para no perderse cuando lo estemos pintando el golcito y las próximas modificaciones que se vienen, que estoy seguro que les van a encantar, porque son algunas que yo hace mucho tiempo que tengo ganas. Así que bueno, eso va a ser todo por hoy, viejo. Muchas gracias por el video y nos vemos la próxima.